Módulo 2. Intervención didáctica. El módulo 2 aporta elementos para reflexionar y fortalecer conocimientos en torno a la intervención didáctica y la pertinencia de esta en cada contexto, debido a que este proceso se relaciona con el saber y el saber hacer del docente para planificar, organizar sus clases y evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención que atiendan las necesidades educativas de los alumnos, así como para establecer ambientes que favorezcan en ellos actitudes positivas hacia el aprendizaje. Este módulo promueve la reflexión con respecto a las estrategias y recursos didácticos que favorecen en los alumnos los aprendizajes que les permiten seguir aprendiendo, considerando sus características, procesos de aprendizaje, el contexto en el que viven, entre otros factores. Propósito. Identificar los elementos de la intervención didáctica que consideran las características de los alumnos y propician que todos aprendan. Unidad de aprendizaje 1. El contexto de la intervención. La intervención didáctica y su contexto. En la intervención didáctica, se sitúa al alumno como el centro del aprendizaje, pues es el quien, en cierta medida, lleva el control de la clase. En este sentido, la intervención didáctica es planeada desde los enfoques determinados por el docente que imparte la clase. Diversos autores plantean que la intervención educativa debe atender el contexto específico en el que se pretende desarrollar, y el punto de partida siempre debe ser el educando. En este sentido, Ander y Yi afirma que en la oferta que el educador hace, éste ha de procurar conocer lo que el educando es y sabe. Para ello, deben cumplirse 3 requisitos. Contextualizar lo que educando es, o sea, comprenderlo en su vida cotidiana y en el entorno que desarrolla su vida. Saber y conocer lo más posible, lo que el alumno sabe. Relacionar los nuevos conocimientos con la competencia cognitiva de los alumnos, es decir, sus características psicológicas, su madurez, sus motivaciones, su nivel de desarrollo y sus capacidades. Por lo tanto, es necesario que el docente conozca a sus alumnos y se familiarice con su contexto, para emprender su intervención didáctica. De igual manera, es imprescindible que el docente tenga presente cuáles son los recursos con los que cuenta, tales como espacios, tiempo, materiales, etc. Para orientar esta acción, el docente precisa de hacer una reflexión de su práctica docente y preguntarse: ¿por qué enseñar? Definición y justificación de motivos. ¿Para quién? Población objetivo. ¿Qué enseñar? Objetivos y contenidos. ¿Cómo enseñar? Métodos y técnicas, actividades y tareas, es decir, la metodología. ¿Cómo comprobar la enseñanza? Estrategias de evaluación. Las respuestas del docente serán la guía para su intervención didáctica, de acuerdo con el contexto en el que se encuentre. Entonces, el contexto de la intervención didáctica hace referencia al conjunto de circunstancias que se toman en cuenta para organizar, planear y evaluar los procesos educativos en el aula. Características de la intervención didáctica. Hablar de un acto educativo implica reconocer que de manera cotidiana los docentes han de enfrentar situaciones de diversa naturaleza y complejidad, por lo que su intervención didáctica y el empleo de estrategias adecuadas tienen importancia e impacto en los logros educativos de los alumnos. ¿Pero qué entendemos por intervención didáctica? Es un proceso sistemático, donde el docente, desde una postura reflexiva, participa en el proceso educativo con una intencionalidad formativa. Por tanto, la intervención didáctica comprende una serie de momentos, que finalmente conducen a la mejora de la práctica docente y, en consecuencia, propician que todos los alumnos aprendan. Las características de la intervención didáctica son: diagnóstico, es un proceso que permite identificar los diferentes contextos que influyen en su práctica, a fin de generar los ambientes adecuados para el aprendizaje, eligiendo desde los recursos materiales, espacios, tiempo, ámbito sociocultural y el plan de estudio, programas y políticas educativas, planeación y estrategias. Planeación, permite establecer un plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza y aprendizaje, organizados de tal manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de habilidades y modificación de actitudes de los alumnos. Intervención, es un proceso educativo intencionado y planeado para lograr los objetivos y metas establecidas.
Evaluación, es un proceso sistemático para obtener información que permita formular juicios de valor y así tomar decisiones. Importancia de la intervención didáctica en el proceso educativo. El esfuerzo personal del educando para la construcción del conocimiento, que es una forma de hacer por sí solo, no excluye la necesidad de ayuda externa de parte de los educadores o de otros compañeros. El docente ha de tener unos criterios para estructurar los contenidos, que enseñar, establecer una secuenciación y temporalización para su presentación, cuándo enseñar, y una estrategia pedagógica, cómo enseñar. Esta estrategia de intervención pedagógica está regida por los siguientes principios básicos. La acción didáctica debe partir de los conocimientos previos que tienen los alumnos, y de allí se ha de avanzar. Los alumnos deben estar motivados para realizar el esfuerzo que supone el proceso de construcción del conocimiento, así como para entender lo que desconocían y construir una estructura que constituye un cuerpo de conocimiento más amplio, profundo y rico. El aprender a aprender consiste básicamente en la adquisición de estrategias cognitivas, no solo para apropiarse del saber que nos transmiten, sino también de exploración, descubrimiento y resolución de problemas. Consecuentemente a todo lo anterior, lo fundamental no son los contenidos que se ofrecen, sino el enseñar un método de apropiación del saber, conseguir que los alumnos aprendan a aprender, lo que los constructivistas denominan proceso de autoestructuración de nuevos conocimientos. Unidad de aprendizaje 2. El diagnóstico, la planeación y la secuencia didáctica. El diagnóstico en la educación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico en la educación? Revise los siguientes materiales, en los que encontrará información acerca del diagnóstico, cómo hacerlo y su relación con la planeación didáctica. Diagnóstico. ¿Qué necesitamos saber del diagnóstico? El diagnóstico es el conjunto de indagaciones sistemáticas que permiten conocer un hecho educativo para proponer sugerencias y planes de mejora. No se trata de una medida cuantitativa, sino que hace valoraciones completas sobre los productos, procesos, personas o instituciones que intervienen en la educación. Funciones. Dentro de los propósitos de la elaboración de un diagnóstico se encuentran los siguientes. Identificar situaciones en el aula que requieren de un cambio para mejorar. Orientar la toma de decisiones dependiendo de la problemática identificada y de los propósitos que se han establecido. El proceso básico que se sigue para llevar a cabo un diagnóstico en el aula consta de los siguientes pasos. ¿Cuál es el problema identificado? ¿Con qué instrumentos se puede corroborar? ¿Cuáles fortalezas se detectaron? ¿Cuáles son las debilidades detectadas? ¿Qué estrategias metodológicas se pueden emplear? Herramientas de diagnóstico en el aula. Las herramientas son indispensables para recoger la información necesaria sobre lo que ocurre dentro del aula. Estas pueden clasificarse de la siguiente manera. Categoriales. Listas de cotejo, portafolios o carpetas, gráficos de participación, exámenes. Narrativas. Diarios, bitácoras, notas de campo, cuadernos de observación, fichas de anécdotas. Tecnológicas. Imágenes, sonidos, videos. Planeación. La planeación didáctica se refiere a la organización y selección de alternativas para definir los fines a los que se orienta una acción y se establecen los medios para alcanzarlos. Es importante que una planeación considere los siguientes elementos. Objetivos, contenidos, estrategias didácticas, recursos y materiales, evaluación del aprendizaje. Funciones. La planeación didáctica debe cumplir con los siguientes fines. Especificar objetivos y metas. Definir acciones para cumplir estos objetivos. Determinar los recursos y estrategias necesarios. Proceso. A continuación, se sugieren algunos pasos para elaborar una planeación didáctica. Escribir los datos de identificación necesarios. Definir el objetivo general y los específicos. Desglosar los temas y subtemas. Definir las estrategias de enseñanza o técnicas instruccionales. Establecer los criterios de evaluación. Enlista el material didáctico que se requiere. Agregar la bibliografía consultada. Estrategias didácticas para el desarrollo de los aprendizajes esperados.
Las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Se pretende que, a partir de la implementación de las estrategias didácticas, los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. Estos se refieren a indicadores de logro, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a niveles de conocimiento cada vez más complejos. Las estrategias didácticas comprenden estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Estrategias de enseñanza, actividades planteadas por el docente, que orientan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. Estrategias de aprendizaje, actividades realizadas por el estudiante, a través de las que adquiere habilidades y aprende significativamente. Clasificación de estrategias didácticas. Nivel operativo 1. Son actividades diseñadas para favorecer el manejo conceptual, su uso es muy común dentro de las planeaciones de educación básica. No requieren una operatividad fuera de los pupitres. Escribir apuntes, responder a un cuestionario, hacer un mapa conceptual, hacer una monografía sobre un tema, escribir apuntes y tomar notas durante la clase. Nivel operativo 2. Actividades que se realizan generalmente fuera del pupitre, requieren del trabajo colaborativo, generan productos previamente definidos y no se agotan en una sola sesión. En su proceso se distinguen 3 fases: inicio, desarrollo y cierre. Portafolio de evidencias, mapa mental, mapa conceptual, programa radiofónico, cartel, video o cortometraje, debate. Nivel operativo 3. Las actividades de este nivel requieren un dominio conceptual, procedimental y actitudinal, evidenciable, por parte de los docentes. Requieren la participación colaborativa de los alumnos. Son los proyectos transversales a la currícula, sus fases son, diseño, desarrollo y cierre. Tiene la posibilidad de acercar al estudiante a situaciones de la vida real, al contexto cotidiano. Se basan en el aprendizaje a partir de la acción. Aprendizaje basado en problemas. Designa una actividad espontánea, y coordinada en un grupo de alumnos que se dedican metódicamente a la ejecución de un trabajo escogido por ellos. Diseño del problema, plantear una situación problemática para ser resuelta por los alumnos de manera cooperativa. Lectura y análisis del problema planteado, los alumnos deben entender el enunciado y lo que se les demanda. Realizar una lluvia de ideas, fomentar el pensamiento flexible. Enlistar lo conocido y desconocido del problema. Clarificar el procedimiento para la solución del problema. Distribuir las tareas. Comunicación de los resultados. Evaluación. Método de casos. Es una descripción narrativa que se hace de una determinada situación de la vida real, incidente o suceso, que involucre la toma de decisiones por parte de los alumnos. El caso se puede hacer en equipo y puede ir desde 20 minutos hasta 2 sesiones. Una de sus finalidades es acercar al alumno a las condiciones de la vida real. Tiene un inicio, un cierre y un final. Componentes para elaborar un caso. Una historia clara, coherente y organizada que involucre intelectual y afectivamente al estudiante. Introducción que enganche al lector. Sección breve que exponga el contexto del caso. Cuerpo del caso, que puede dividirse en subseccionales. En función de su pertinencia pueden incluirse notas al pie de la página. Procedimiento para elaborar el caso. Inicio. Se forman los equipos de manera aleatoria y se les da a conocer el caso que deben resolver, se les dan los criterios de exigencia que deben cumplir y el tiempo que tiene para las discusiones, la conclusión final y la hora en que inicia la sesión plenaria. Desarrollo. Los alumnos analizan el caso, intercambian puntos de vista, buscan información y elaboran conclusiones. El docente se acerca a los equipos a elaborar preguntas inteligentes que guíen y profundicen las reflexiones de los equipos. Cierre. Consiste en la comunicación de resultados, dando a conocer al grupo la forma en que se dio la discusión al interior, resaltando si hubo o no consenso en los integrantes. El proyecto. Es una investigación desarrollada con profundidad sobre un tema,
desarrollada por un pequeño grupo de alumnos o por todo el grupo. Se compone de 4 fases: intención, preparación, ejecución y evaluación. Posibilita la actividad colectiva, vincula actividades escolares con la vida real, concibe a la realidad como hecho problemático que hay que resolver. Primera etapa: los profesores ponen a disposición de los alumnos libros, diapositivas, fotografías, revistas y otros materiales relacionados con algunos temas. Los alumnos eligen el tema que desean trabajar, investigan aspectos específicos del proyecto, desarrollan sus habilidades exploratorias y reconocen el objetivo específico de su tarea. Segunda etapa: consiste en la investigación directa mediante el uso de textos, realización de visitas y entrevistas. Considerarán sus observaciones y evaluarán los procedimientos con los que actúan, construirán modelos que permitan discutir, explicar y dramatizar sus nuevos conocimientos. Tercera etapa: se prepara la presentación de los resultados de las investigaciones. Contiene ensayos surgidos a partir de las charlas. Culminada la presentación, el docente comunica el resultado de la evaluación, considerando la aproximación lograda en la relación con los objetivos inicialmente propuestos. La planeación y secuencia didáctica. En la labor docente, la planeación y el diseño de secuencias didácticas son de las actividades que más realiza un docente. Sin duda, son acciones que necesitan considerar varios elementos, además de los estilos de aprendizaje, los contenidos de los programas, etc. A continuación, se muestra un material para identificar la relación entre la planeación y la secuencia didáctica, así como sus elementos. La planeación es un elemento de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. ¿Qué implica? Organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas, proyectos, entre otras. Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución. Consideraciones para elaborar una planeación educativa. Reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de conocimiento. Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas. Considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Todas las planeaciones requieren la realización y ejecución de secuencia didáctica. Una secuencia didáctica constituye una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el aprendizaje de los alumnos. Elementos de la secuencia. Objetivos, ¿qué queremos lograr? Contenidos, ¿qué queremos aprender? Actividades de aprendizaje, ¿cómo vamos a aprender? Evaluación, ¿qué aprendemos? Calendarización, tiempo escolar para el trabajo educativo. Temporalización, tiempo requerido para lograr los objetivos. Estructura de la secuencia didáctica. La secuencia es resultado de establecer actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, se parte de la interacción docente de recuperar nociones previas. La secuencia demanda que el estudiante realice acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real, para lograr un aprendizaje significativo. La secuencia didáctica se integra con 2 elementos esenciales. La secuencia de actividades para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje inscrita en las actividades. La secuencia didáctica está integrada por 3 tipos de actividades. Actividades de apertura, permite abrir el clima de aprendizaje o alguna discusión acerca de alguna pregunta, se retoman los conocimientos previos de los alumnos, pueden realizarse fuera del salón de clases, se pueden realizar de forma individual o en equipos. Actividades de desarrollo, el estudiante interrelaciona con una nueva información, a la que da sentido a partir de sus saberes previos. Se ponen en juego 2 actividades,
el trabajo intelectual de una información y el empleo de esta en algún problema. Actividades de cierre, su finalidad es lograr una integración del conjunto de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. A través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia. Estas actividades posibilitan una perspectiva de evaluación. Evaluación de la secuencia. La evaluación se precisa desde antes de elaborar la secuencia didáctica. Es necesario vincular la construcción de secuencias, con la construcción de evidencias de evaluación que tienen que cumplir la función de evaluación formativa y sumativa. La evaluación final es el resultado de la integración de múltiples evidencias, resolución del problema o caso, presentación de avances parciales, presentación de determinado tipo. Tiene que estar vinculada a los propósitos del curso. Unidad de aprendizaje 3. Los ambientes de aprendizaje favorables en las escuelas de educación básica. Ambientes de aprendizaje y sus elementos. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? El ambiente se deriva de la interacción del ser humano con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al individuo y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. Construcción de ambientes favorables para el aprendizaje. ¿Cómo lograr establecer cuál es el ambiente idóneo para cada situación de aprendizaje? Consideremos lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de conocimientos, estrategias cognitivas y cualidades afectivas deben ser aprendidos o desarrollados? Segundo, ¿qué tipo de procesos de aprendizaje deben ser llevados a cabo por los alumnos para lograr las competencias establecidas? Tercero, ¿cómo pueden crearse ambientes de aprendizaje lo suficientemente dinámicos e inclusivos? Un ambiente de aprendizaje corresponde a los espacios en los que se van a desarrollar las actividades de aprendizaje. El clima de aprendizaje, un elemento que constituye el ambiente de aprendizaje. Comprende la interacción, la comunicación entre los que se encuentran dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta debe darse entre el docente y los alumnos y viceversa, así como entre alumno y alumno. Dentro del clima debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, para que los educandos con toda libertad puedan expresarse, dar a conocer alguna inquietud o duda a favor de la obtención de un verdadero aprendizaje. También dentro de este espacio se considera el establecimiento de normas y reglas que ayudaran al buen desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cuál es el papel del docente? Propiciar la generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la adquisición de competencias por parte de los educandos. Elegir adecuados ambientes en donde se realizarán las actividades. Conocer a nuestros estudiantes, porque todos tienen capacidades y estilos de aprendizaje totalmente diferentes. Robert Marzano fundamenta que para que un alumno adquiera un aprendizaje significativo, se debe de tomar en cuenta el clima del aula, es decir, influyen factores afectivos como por ejemplo ser aceptado por sus compañeros, así como de espacio e infraestructura, se refiere a sentirse cómodo en la planta física. Lo anterior, aporta para planear el proceso de enseñanza y aprendizaje, y así determinar cuáles son las actividades de enseñanza-aprendizaje y los escenarios de aprendizaje. Para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados debe considerarse la existencia de 4 espacios fundamentales. Información, es el conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno. Dentro de este espacio también se ubican las indicaciones que el docente da a los alumnos para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje, tales como el trabajo en equipo, bienes, individual, investigación, etc. Interacción, significa la relación que se establece entre los actores del proceso didáctico. Producción, en este espacio se considera la elaboración del producto de aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra material de lo aprendido. Exhibición, en esta etapa se da a conocer el producto resultante del proceso, esta se puede dar entre los compañeros de clase, dentro del aula, fuera de ella o incluso fuera de la escuela. Este procedimiento puede constituir la fase de evaluación. Para la creación de ambientes de aprendizajes es importante tomar en cuenta los siguientes elementos. Organización espacial,
se refiere al desarrollo de las actividades de aprendizaje de los alumnos, ya que contribuyen a las relaciones interpersonales que se dan dentro del aula, favorecen la construcción del conocimiento y contribuyen al éxito de las situaciones de aprendizaje y las relaciones sociales. Dotación y disposición de los materiales para el aprendizaje. Se refiere que al diseñar nuestra planeación es importante elegir actividades de aprendizaje y con base en eso, seleccionar los materiales y recursos didácticos a utilizar. Como hemos abordado a lo largo del módulo 2 Intervención didáctica, es importante ubicar el contexto en el cual nos encontramos, es decir, la planeación tiene que estar relacionada con la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen, buscando siempre el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, propiciando un clima escolar que oriente al aprendizaje y creando espacios más allá del salón de clases que contribuyan al desarrollo humano integral de los estudiantes. Unidad de aprendizaje 4. La evaluación en la intervención didáctica. La evaluación en la educación básica. Mediante la evaluación se recopila y analiza información que proporciona datos acerca de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, del desempeño docente y del manejo de los contenidos curriculares. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, SEP, la evaluación es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. SEP, 2013. Esta perspectiva pone en el centro de la evaluación a los aprendizajes y no a los alumnos. La evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia. Constituye un proceso en continuo cambio por las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el docente. Se espera que el docente sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje. Que reflexione acerca de su práctica, tome decisiones y solucione problemas. Promueva aprendizajes significativos. Preste ayuda pedagógica a los alumnos. Su meta educativa debe ser la autonomía y autodirección de los alumnos. Promueve la mejora a la calidad educativa y es fundamental por dos aspectos. Proporciona información que no se había previsto para ayudar a mejorar. Provee información para ser comunicada a diversas partes o autoridades interesadas. En estas funciones, la primera es de carácter pedagógico y la segunda de carácter social. Permite identificar las necesidades de cada grupo, también es útil para guiar el desempeño docente y desarrollar estrategias pertinentes. Las evidencias obtenidas de un periodo servirán para mejorar el siguiente. Para evaluar es necesario considerar, además de la información cualitativa y cuantitativa, la toma de decisiones para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La evaluación en educación básica se rige bajo el enfoque formativo mediante el cual se evalúa el proceso de aprendizaje y no a la persona. ¿Por qué una evaluación? La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Además, identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y intervención docente. La evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumenta, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. La evaluación se clasifica de la siguiente manera. Diagnóstica. Sirve para identificar los conocimientos y habilidades que ya tiene el estudiante. Formativa. Se pone en marcha durante el curso. Sumativa. Se realiza como un balance general de los conocimientos y competencias que se desarrollaron en el curso. Estrategias de evaluación. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo. Estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias,
Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o las herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. En educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son: observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño, e interrogatorio. Elementos de la evaluación educativa. ¿Cómo se evalúa? Es necesario usar diversos instrumentos y técnicas de recolección de información. Estas pueden ser informales, registros anecdóticos, diarios de clase, preguntas orales. Semiformales, producción de textos amplios, ejercicios de clase, tareas y trabajos. Formales, exámenes, mapas conceptuales, rúbricas de desempeño y escalas. ¿Quiénes evalúan? El docente frente a grupo es el encargado de evaluar. Para ello, planifica procesos de evaluación con diversos propósitos. Existen 3 formas en las que el docente puede evaluar. Participativa: además del docente, se involucran otros actores educativos, permite establecer acuerdos entre los involucrados. Esta evaluación puede realizarse de 3 formas. Autoevaluación. La realiza el propio alumno de su proceso de aprendizaje, para valorar su actuación y mejorar su desempeño. Coevaluación. La realiza el alumno en colaboración con sus pares, así aprende a valorar el proceso de sus compañeros. Heteroevaluación. El docente evalúa las producciones del alumnado, a partir de ello, crea oportunidades para mejorar el desempeño de los alumnos. Interna. El docente evalúa al grupo que atiende, tiene conocimiento detallado del contexto y condiciones del alumnado. Externa. El agente que evalúa no está incorporado a la escuela, tiene poco conocimiento de las condiciones de los alumnos. Emite juicios más objetivos. Cuando se evalúa desde el enfoque formativo, es necesario tener en cuenta una serie de elementos para el diseño, desarrollo y reflexión del proceso evaluativo. ¿Cuándo se evalúa? La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de forma sistemática, consiste en 3 fases: inicio, desarrollo y final. ¿Qué se evalúa? El objeto de evaluación son los aprendizajes de los alumnos. ¿Para qué se evalúa? Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de la retroalimentación que el docente brinda a los alumnos para mejorar su proceso de aprendizaje. ¿Cómo se emiten juicios? Es necesario establecer criterios de evaluación. Identificar los aprendizajes esperados, seleccionar las evidencias de desempeño y determinar los criterios con los que se evaluarán esas evidencias. A partir de ello, se analizan los resultados y se emiten juicios. Distribución de responsabilidades de evaluación. El alumno es corresponsable con el docente. Las madres, padres o tutores deben de hacerse responsables del proceso formativo de sus hijos. Las autoridades escolares y las autoridades escolares de las entidades federativas deben de estar al tanto de los resultados de la evaluación, para emprender procesos de mejora. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en favor del alumnado. Momentos y tipos de evaluación. Los momentos de la evaluación son fundamentales para tomar decisiones respecto al desarrollo de la planificación en el aula, por ello es necesario evaluar durante todo el ciclo escolar. El éxito de la evaluación reside en que los docentes mejoren los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se señalan 3 momentos de la evaluación: inicial, de proceso y final, los cuales coinciden con los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Inicial. Diagnóstica, es previa al desarrollo de un curso educativo, explora los conocimientos que ya poseen los alumnos. Su objetivo es establecer la línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente, por lo tanto, se desarrolla al inicio del curso. De proceso o formativa,
valora el avance en los aprendizajes y mejora la enseñanza y el aprendizaje. Final o sumativa, promueve un juicio global del logro de los aprendizajes de cada alumno al concluir una secuencia didáctica. Se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación, en las que se especifican cuáles son las técnicas e instrumentos que se utilizarán a lo largo del curso. Las técnicas son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Las técnicas y, a su vez, los instrumentos tienen que adaptarse a las características del grupo que va a ser evaluado. Existe una gran variedad de técnicas que pueden utilizarse para la evaluación, deben seleccionarse de acuerdo con la finalidad que se persigue. Técnicas de observación. Permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación, la sistemática y la asistemática. En la primera, el observador define previamente los propósitos a observar. La observación asistemática consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular. Técnicas de desempeño. Requieren que el alumno realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Técnicas para el análisis de desempeño, como el portafolio, rúbrica y listas de cotejo. Técnicas de interrogatorio, tipos textuales, orales y escritos, y pruebas escritas.